Introducción al concepto de la nada. Vamos a hablar del concepto del tiempo y el espacio. Antes de que existiera lo que conocemos como materia, no había nada. Y la nada es difícil de describir porque no tiene propiedades. Imagine un espacio sin color, sin dimensiones, sin temperatura, simplemente un estado de inexistencia absoluta que se prolongaba, aunque el tiempo no existía para medir esa prolongación, la singularidad y la densidad infinita. En un punto que no era un punto, porque no había lugar donde situarlo, toda la energía que hoy forma las galaxias estaba comprimida. Era una densidad infinita, un estado de equilibrio estático. Vamos a enumerar mentalmente los decimales de esa densidad, aunque son infinitos. La presión era constante. La temperatura era uniforme. No pasaba nada. Absolutamente nada. El equilibrio era total y el silencio era absoluto. Pensemos en ese silencio durante unos momentos y entonces, de manera gradual, ese punto comenzó a expandirse. No fue una explosión con ruido, fue un estiramiento del tejido del vacío, centímetro a centímetro, átomo a átomo. Si es que los átomos existieran entonces, que no existían, eran solo partículas subatómicas moviéndose en trayectorias lineales, electrones, quarks, neutrinos, todos moviéndose despacio, chocando y rebotando en una sopa densa y opaca, una sopa de color grisáceo, una sopa que no dejaba pasar la luz. La luz estaba atrapada, como un eco que no encuentra salida. El enfriamiento y la formación de hidrógeno. La temperatura bajó de billones de grados a miles de millones de grados. Fue un proceso lento, muy lento. Los protones y los electrones empezaron a encontrarse. Se unían para formar hidrógeno, el gas más simple, el gas más ligero. Imagine nubes de hidrógeno flotando en la oscuridad total, nubes que se mueven por la gravedad, una fuerza persistente pero débil. Las nubes se atraen entre sí, centímetro a centímetro, a lo largo de eones de tiempo vacío. La radiación. Y finalmente, el universo se volvió transparente. La luz pudo viajar, pero es una luz que ya no vemos. Es solo un susurro de radio, un ruido constante, un zumbido que llena todo el espacio. Es el fondo cósmico de microondas. Es un sonido estático, como la lluvia cayendo sobre un tejado de metal muy lejano. El universo sigue expandiéndose, enfriándose, alejándose hacia un vacío cada vez más grande y más silencioso. El espacio es vasto, el espacio es frío, el espacio es eterno, el vacío primordial. Comencemos visualizando la ausencia de todo. No es oscuridad, porque la oscuridad requiere que alguien la mire. Es simplemente nada. Imagine un plano infinito de no existencia. En este estado no hay arriba, no hay abajo,
No hay izquierda ni derecha. El tiempo es una línea que no se mueve. Es un reloj sin manecillas. Estamos aquí, en este pensamiento, flotando en la preexistencia. Es un lugar cómodo porque no hay ruidos, no hay presiones, no hay luz que lastime los ojos. Todo es neutro, todo es constante. La temperatura es el cero absoluto, pero no se siente frío, porque el frío es una sensación y aquí no hay nadie para sentirlo. Solo hay un potencial, un pequeño, minúsculo punto de potencial que descansa en el centro de la nada, esperando, sin prisa, durante trillones de años invisibles. La singularidad y la densidad. Ese punto de potencial comienza a contenerlo todo. Piense en la masa de una montaña comprimida en el tamaño de un grano de arena. Ahora piense en la masa de un planeta comprimida en el tamaño de una molécula. Y ahora toda la masa del universo conocido comprimida en un punto matemático sin dimensiones. Es una densidad tan alta que el pensamiento se vuelve pesado. Todo está ahí. Todas las estrellas que veremos algún día, todas las galaxias, todos los océanos están apretados en un abrazo eterno. Es un estado de unidad total. No hay separación, no hay distancia. Usted es parte de ese punto. Yo soy parte de ese punto. Todo es uno. Y en esa unidad, el silencio es tan profundo que se vuelve un zumbido sordo, un zumbido que nos envuelve, una vibración que no cambia. La expansión silenciosa. Lentamente, el punto decide crecer. No es una explosión violenta como las que vemos en las películas. Es un estiramiento, como si el espacio fuera una tela elástica que se estira en todas las direcciones al mismo tiempo. El calor es inmenso, pero a medida que el espacio crece, ese calor se reparte, se diluye. Imagine billones de partículas de luz, los fotones, tratando de moverse, pero chocando constantemente. Es como caminar a través de una niebla muy espesa de color naranja, una niebla que brilla con un calor constante. Los segundos pasan, los minutos pasan, los años pasan, miles de años en los que el universo solo es una sopa caliente y opaca que se expande milímetro a milímetro. Es un proceso rítmico. Expansión, enfriamiento, expansión, enfriamiento. Todo sigue un orden perfecto, lento, La era de la previsible. recombinación. Llegamos a un momento de calma. El universo tiene 380.000 años. Sigue siendo joven y vacío, pero ahora la temperatura ha bajado lo suficiente. Los electrones, que antes corrían sin rumbo, se cansan, se vuelven lentos, se dejan atrapar por los núcleos, y así nace el primer átomo de hidrógeno. Es un evento minúsculo, pero ocurre en todas partes a la vez. El universo se vuelve transparente. La luz por fin puede viajar en línea recta. Es la primera vez que el espacio se aclara. Imagine que la niebla naranja se disipa y queda un vacío oscuro, profundo y sereno. La luz que salió de ahí todavía viaja hoy, convertida en un eco débil. Es un susurro que nos dice que todo está en paz. El universo
universo es ahora un lugar inmenso, negro y tranquilo, esperando a que las primeras estrellas se enciendan dentro de millones de años más. Pero por ahora, solo hay oscuridad, silencio y un sueño profundo. Crónica del tiempo profundo, de la singularidad al hidrógeno. El estado pretemporal. No existía el concepto de antes. El tiempo, como dimensión medible, estaba ausente. En lugar de un vacío, había una singularidad, un estado de densidad infinita, donde todas las leyes de la física conocidas se volvían irrelevantes. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares permanecían unificadas en una sola fuerza primordial. No había luz, pues los fotones no tenían espacio por el cual desplazarse. No había sonido, pues el sonido requiere un medio material que aún no se había manifestado. El estado era uno de quietud matemática, una presión insoportable que no se ejercía sobre nada. Durante periodos que no pueden medirse en años, la singularidad permaneció en un equilibrio absoluto, un punto sin dimensiones que contenía la totalidad de la energía del cosmos futuro. Introducción al concepto de la nada. Vamos a hablar del concepto del tiempo y el espacio. Antes de que existiera lo que conocemos como materia, no había nada. Y la nada es difícil de describir porque no tiene propiedades. Imagine un espacio sin color, sin dimensiones, sin temperatura, simplemente un estado de inexistencia absoluta que se prolongaba, aunque el tiempo no existía para medir esa prolongación. La singularidad y la densidad infinita. En un punto que no era un punto, porque no había lugar donde situarlo, toda la energía que hoy forma las galaxias estaba comprimida. Era una densidad infinita, un estado de equilibrio estático. Vamos a enumerar mentalmente los decimales de esa densidad, aunque son infinitos. La presión era constante, la temperatura era uniforme, no pasaba nada, absolutamente nada. El equilibrio era total y el silencio era absoluto. Pensemos en ese silencio durante unos momentos y entonces, de manera gradual, ese punto comenzó a expandirse. No fue una explosión con ruido, fue un estiramiento del tejido del vacío, centímetro a centímetro, átomo a átomo. Si es que los átomos existieran entonces, que no existían, eran solo partículas subatómicas moviéndose en trayectorias lineales, electrones, quarks, neutrinos, todos moviéndose despacio, chocando y rebotando en una sopa densa y opaca, una sopa de color grisáceo, una sopa que no dejaba pasar la luz. La luz estaba atrapada, como un eco que no encuentra salida. El enfriamiento y la formación de hidrógeno. La temperatura bajó de billones de grados a miles de millones de grados. Fue un proceso lento, muy lento. Los protones y los electrones empezaron a encontrarse,
se unían para formar hidrógeno, el gas más simple, el gas más ligero. Imagine nubes de hidrógeno flotando en la oscuridad total, nubes que se mueven por la gravedad, una fuerza persistente pero débil. Las nubes se atraen entre sí centímetro a centímetro a lo largo de eones de tiempo vacío. La radiación. Y finalmente, el universo se volvió transparente. La luz pudo viajar, pero es una luz que ya no vemos. Es solo un susurro de radio, un ruido constante, un zumbido que llena todo el espacio. Es el fondo cósmico de microondas. Es un sonido estático, como la lluvia cayendo sobre un tejado de metal muy lejano. El universo sigue expandiéndose, enfriándose, alejándose hacia un vacío cada vez más grande y más silencioso. El espacio es vasto, el espacio es frío, el espacio es eterno. El vacío primordial. Comencemos visualizando la ausencia de todo. No es oscuridad, porque la oscuridad requiere que alguien la mire. Es simplemente nada. Imagine un plano infinito de no existencia. En este estado no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda ni derecha. El tiempo es una línea que no se mueve. Es un reloj sin manecillas. Estamos aquí, en este pensamiento, flotando en la preexistencia. Es un lugar cómodo porque no hay ruidos, no hay presiones, no hay luz que lastime los ojos. Todo es neutro, todo es constante. La temperatura es el cero absoluto, pero no se siente frío, porque el frío es una sensación y aquí no hay nadie para sentirlo. Solo hay un potencial, un pequeño, minúsculo punto de potencial que descansa en el centro de la nada, esperando, sin prisa, durante trillones de años invisibles. La singularidad y la densidad. Ese punto de potencial comienza a contenerlo todo. Piense en la masa de una montaña comprimida en el tamaño de un grano de arena. Ahora piense en la masa de un planeta comprimida en el tamaño de una molécula. Y ahora toda la masa del universo conocido comprimida en un punto matemático sin dimensiones. Es una densidad tan alta que el pensamiento se vuelve pesado. Todo está ahí. Todas las estrellas que veremos algún día, todas las galaxias, todos los océanos están apretados en un abrazo eterno. Es un estado de unidad total. No hay separación, no hay distancia. Usted es parte de ese punto. Yo soy parte de ese punto. Todo es uno. Y en esa unidad, el silencio es tan profundo que se vuelve un zumbido sordo, un zumbido que nos envuelve, una vibración que no cambia. La expansión silenciosa. Lentamente, el punto decide crecer. No es una explosión violenta como las que vemos en las películas. Es un estiramiento, como si el espacio fuera una tela elástica que se estira en todas las direcciones al mismo tiempo. El calor es inmenso, pero a medida que el espacio crece, ese calor se reparte, se diluye. Imagine billones de partículas de luz, los fotones, tratando de moverse, pero chocando constantemente.
Es como caminar a través de una niebla muy espesa de color naranja, una niebla que brilla con un calor constante. Los segundos pasan, los minutos pasan, los años pasan, miles de años en los que el universo solo es una sopa caliente y opaca que se expande milímetro a milímetro. Es un proceso rítmico, expansión, enfriamiento, expansión, enfriamiento. Todo sigue un orden perfecto, lento y previsible. La era de la recombinación. Llegamos a un momento de calma. El universo tiene 380.000 años. Sigue siendo joven y vacío, pero ahora la temperatura ha bajado lo suficiente. Los electrones, que antes corrían sin rumbo, se cansan, se vuelven lentos, se dejan atrapar por los núcleos, y así nace el primer átomo de hidrógeno. Es un evento minúsculo, pero ocurre en todas partes a la vez. El universo se vuelve transparente. La luz por fin puede viajar en línea recta. Es la primera vez que el espacio se aclara. Imagine que la niebla naranja se disipa y queda un vacío oscuro, profundo y sereno. La luz que salió de ahí todavía viaja hoy, convertida en un eco débil. Es un susurro que nos dice que todo está en paz. El universo es ahora un lugar inmenso, negro y tranquilo, esperando a que las primeras estrellas se enciendan dentro de millones de años más. Pero por ahora, solo hay oscuridad, silencio y un sueño profundo. Crónica del tiempo profundo, de la singularidad al hidrógeno. El estado pretemporal. No existía el concepto de antes. El tiempo, como dimensión medible, estaba ausente. En lugar de un vacío, había una singularidad, un estado de densidad infinita, donde todas las leyes de la física conocidas se volvían irrelevantes. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares permanecían unificadas en una sola fuerza primordial. No había luz, pues los fotones no tenían espacio por el cual desplazarse. No había sonido, pues el sonido requiere un medio material que aún no se había manifestado. El estado era uno de quietud matemática, una presión insoportable que no se ejercía sobre nada. Durante periodos que no pueden medirse en años, la singularidad permaneció en un equilibrio absoluto, un punto sin dimensiones que contenía la totalidad de la energía del cosmos futuro. Introducción al concepto de la nada. Vamos a hablar del concepto del tiempo y el espacio. Antes de que existiera lo que conocemos como materia, no había nada. Y la nada es difícil de describir porque no tiene propiedades. Imagine un espacio sin color, sin dimensiones, sin temperatura, simplemente un estado de inexistencia absoluta que se prolongaba, aunque el tiempo no existía para medir esa prolongación, la singularidad y la densidad infinita. En un punto que no era un punto, porque no había lugar donde situarlo, toda la energía que hoy forma las galaxias estaba comprimida. Era una densidad infinita, un estado de equilibrio estático. Vamos a enumerar mentalmente los decimales de esa densidad, aunque son infinitos.
La presión era constante. La temperatura era uniforme. No pasaba nada. Absolutamente nada. El equilibrio era total y el silencio era absoluto. Pensemos en ese silencio durante unos momentos y entonces, de manera gradual, ese punto comenzó a expandirse. No fue una explosión con ruido, fue un estiramiento del tejido del vacío, centímetro a centímetro, átomo a átomo. Si es que los átomos existieran entonces, que no existían, eran solo partículas subatómicas moviéndose en trayectorias lineales, electrones, quarks, neutrinos, todos moviéndose despacio, chocando y rebotando en una sopa densa y opaca, una sopa de color grisáceo, una sopa que no dejaba pasar la luz. La luz estaba atrapada, como un eco que no encuentra salida. El enfriamiento y la formación de hidrógeno. La temperatura bajó de billones de grados a miles de millones de grados. Fue un proceso lento, muy lento. Los protones y los electrones empezaron a encontrarse. Se unían para formar hidrógeno, el gas más simple, el gas más ligero. Imagine nubes de hidrógeno flotando en la oscuridad total, nubes que se mueven por la gravedad, una fuerza persistente pero débil. Las nubes se atraen entre sí centímetro a centímetro a lo largo de eones de tiempo vacío. La radiación. Y finalmente, el universo se volvió transparente. La luz pudo viajar, pero es una luz que ya no vemos. Es solo un susurro de radio, un ruido constante, un zumbido que llena todo el espacio. Es el fondo cósmico de microondas. Es un sonido estático, como la lluvia cayendo sobre un tejado de metal muy lejano. El universo sigue expandiéndose, enfriándose, alejándose hacia un vacío cada vez más grande y más silencioso. El espacio es vasto, el espacio es frío, el espacio es eterno, el vacío primordial. Comencemos visualizando la ausencia de todo. No es oscuridad, porque la oscuridad requiere que alguien la mire. Es simplemente nada. Imagine un plano infinito de no existencia. En este estado no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda ni derecha. El tiempo es una línea que no se mueve. Es un reloj sin manecillas. Estamos aquí, en este pensamiento, flotando en la preexistencia. Es un lugar cómodo porque no hay ruidos, no hay presiones, no hay luz que lastime los ojos. Todo es neutro, todo es constante. La temperatura es el cero absoluto, pero no se siente frío, porque el frío es una sensación y aquí no hay nadie para sentirlo. Solo hay un potencial, un pequeño, minúsculo punto de potencial que descansa en el centro de la nada, esperando, sin prisa, durante trillones de años invisibles. La singularidad y la densidad. Ese punto de potencial comienza a contenerlo todo. Piense en la masa de una montaña comprimida en el tamaño de un grano de arena.
Ahora piense en la masa de un planeta comprimida en el tamaño de una molécula. Y ahora toda la masa del universo conocido comprimida en un punto matemático sin dimensiones. Es una densidad tan alta que el pensamiento se vuelve pesado. Todo está ahí. Todas las estrellas que veremos algún día, todas las galaxias, todos los océanos están apretados en un abrazo eterno. Es un estado de unidad total. No hay separación, no hay distancia. Usted es parte de ese punto. Yo soy parte de ese punto. Todo es uno. Y en esa unidad, el silencio es tan profundo que se vuelve un zumbido sordo, un zumbido que nos envuelve, una vibración que no cambia. La expansión silenciosa. Lentamente, el punto decide crecer. No es una explosión violenta como las que vemos en las películas. Es un estiramiento, como si el espacio fuera una tela elástica que se estira en todas las direcciones al mismo tiempo. El calor es inmenso, pero a medida que el espacio crece, ese calor se reparte, se diluye. Imagine billones de partículas de luz, los fotones, tratando de moverse, pero chocando constantemente. Es como caminar a través de una niebla muy espesa de color naranja, una niebla que brilla con un calor constante. Los segundos pasan, los minutos pasan, los años pasan, miles de años en los que el universo solo es una sopa caliente y opaca que se expande milímetro a milímetro. Es un proceso rítmico. Expansión, enfriamiento. Expansión, enfriamiento. Todo sigue un orden perfecto, La era lento de la y recombinación. previsible. Llegamos a un momento de calma. El universo tiene 380.000 años. Sigue siendo joven y vacío, pero ahora la temperatura ha bajado lo suficiente. Los electrones, que antes corrían sin rumbo, se cansan, se vuelven lentos, se dejan atrapar por los núcleos. Y así nace el primer átomo de hidrógeno. Es un evento minúsculo, pero ocurre en todas partes a la vez. El universo se vuelve transparente. La luz por fin puede viajar en línea recta. Es la primera vez que el espacio se aclara. Imagine que la niebla naranja se disipa y queda un vacío oscuro, profundo y sereno. La luz que salió de ahí todavía viaja hoy, convertida en un eco débil. Es un susurro que nos dice que todo está en paz. El universo es ahora un lugar inmenso, negro y tranquilo, esperando a que las primeras estrellas se enciendan dentro de millones de años más. Pero por ahora, solo hay oscuridad, silencio y un sueño profundo. Crónica del tiempo profundo, de la singularidad al hidrógeno. El estado pretemporal. No existía el concepto de antes. El tiempo, como dimensión medible, estaba ausente. En lugar de un vacío, había una singularidad, un estado de densidad infinita, donde todas las leyes de la física conocidas se volvían irrelevantes. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares permanecían unificadas en una sola fuerza primordial. No había luz, pues los fotones no tenían espacio por el cual desplazarse. No había sonido, pues el sonido requiere un medio material que aún no se había manifestado.
El estado era uno de quietud matemática, una presión insoportable que no se ejercía sobre nada. Durante periodos que no pueden medirse en años, la singularidad permaneció en un equilibrio absoluto, un punto sin dimensiones que contenía la totalidad de la energía del cosmos futuro. Introducción al concepto de la nada. Vamos a hablar del concepto del tiempo y el espacio. Antes de que existiera lo que conocemos como materia, no había nada. Y la nada es difícil de describir porque no tiene propiedades. Imagine un espacio sin color, sin dimensiones, sin temperatura, simplemente un estado de inexistencia absoluta que se prolongaba, aunque el tiempo no existía para medir esa prolongación, la singularidad y la densidad infinita. En un punto que no era un punto, porque no había lugar donde situarlo, toda la energía que hoy forma las galaxias estaba comprimida. Era una densidad infinita, un estado de equilibrio estático. Vamos a enumerar mentalmente los decimales de esa densidad, aunque son infinitos. La presión era constante. La temperatura era uniforme. No pasaba nada. Absolutamente nada. El equilibrio era total y el silencio era absoluto. Pensemos en ese silencio durante unos momentos y entonces, de manera gradual, ese punto comenzó a expandirse. No fue una explosión con ruido, fue un estiramiento del tejido del vacío, centímetro a centímetro, átomo a átomo. Si es que los átomos existieran entonces, que no existían, eran solo partículas subatómicas moviéndose en trayectorias lineales, electrones, quarks, neutrinos, todos moviéndose despacio, chocando y rebotando en una sopa densa y opaca, una sopa de color grisáceo, una sopa que no dejaba pasar la luz. La luz estaba atrapada, como un eco que no encuentra salida. El enfriamiento y la formación de hidrógeno. La temperatura bajó de billones de grados a miles de millones de grados. Fue un proceso lento, muy lento. Los protones y los electrones empezaron a encontrarse. Se unían para formar hidrógeno, el gas más simple, el gas más ligero. Imagine nubes de hidrógeno flotando en la oscuridad total, nubes que se mueven por la gravedad, una fuerza persistente pero débil. Las nubes se atraen entre sí centímetro a centímetro a lo largo de eones de tiempo vacío. La radiación. Y finalmente, el universo se volvió transparente. La luz pudo viajar, pero es una luz que ya no vemos. Es solo un susurro de radio, un ruido constante, un zumbido que llena todo el espacio. Es el fondo cósmico de microondas. Es un sonido estático, como la lluvia cayendo sobre un tejado de metal muy lejano. El universo sigue expandiéndose, enfriándose, alejándose hacia un vacío cada vez más grande y más silencioso. El espacio es vasto, el espacio es frío, el espacio
es eterno, el vacío primordial. Comencemos visualizando la ausencia de todo. No es oscuridad, porque la oscuridad requiere que alguien la mire. Es simplemente nada. Imagine un plano infinito de no existencia. En este estado no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda ni derecha. El tiempo es una línea que no se mueve. Es un reloj sin manecillas. Estamos aquí, en este pensamiento, flotando en la preexistencia. Es un lugar cómodo porque no hay ruidos, no hay presiones, no hay luz que lastime los ojos. Todo es neutro, todo es constante. La temperatura es el cero absoluto, pero no se siente frío, porque el frío es una sensación y aquí no hay nadie para sentirlo. Solo hay un potencial, un pequeño, minúsculo punto de potencial que descansa en el centro de la nada, esperando, sin prisa, durante trillones de años invisibles. La singularidad y la densidad. Ese punto de potencial comienza a contenerlo todo. Piense en la masa de una montaña comprimida en el tamaño de un grano de arena. Ahora piense en la masa de un planeta comprimida en el tamaño de una molécula. Y ahora toda la masa del universo conocido comprimida en un punto matemático sin dimensiones. Es una densidad tan alta que el pensamiento se vuelve pesado. Todo está ahí. Todas las estrellas que veremos algún día, todas las galaxias, todos los océanos están apretados en un abrazo eterno. Es un estado de unidad total. No hay separación, no hay distancia. Usted es parte de ese punto. Yo soy parte de ese punto. Todo es uno. Y en esa unidad, el silencio es tan profundo que se vuelve un zumbido sordo, un zumbido que nos envuelve, una vibración que no cambia. La expansión silenciosa. Lentamente, el punto decide crecer. No es una explosión violenta como las que vemos en las películas. Es un estiramiento, como si el espacio fuera una tela elástica que se estira en todas las direcciones al mismo tiempo. El calor es inmenso, pero a medida que el espacio crece, ese calor se reparte, se diluye. Imagine billones de partículas de luz, los fotones, tratando de moverse, pero chocando constantemente. Es como caminar a través de una niebla muy espesa de color naranja, una niebla que brilla con un calor constante. Los segundos pasan, los minutos pasan, los años pasan, miles de años en los que el universo solo es una sopa caliente y opaca que se expande milímetro a milímetro. Es un proceso rítmico. Expansión, enfriamiento, expansión, enfriamiento. Todo sigue un orden perfecto, lento y previsible. La era de la recombinación. Llegamos a un momento de calma. El universo tiene 380.000 años. Sigue siendo joven y vacío, pero ahora la temperatura ha bajado lo suficiente. Los electrones, que antes corrían sin rumbo, se cansan, se vuelven lentos, se dejan atrapar por los núcleos. Y así nace el primer átomo de hidrógeno. Es un evento minúsculo, pero ocurre en todas partes a la vez. El universo se vuelve transparente. La luz, por
por fin puede viajar en línea recta. Es la primera vez que el espacio se aclara. Imagine que la niebla naranja se disipa y queda un vacío oscuro, profundo y sereno. La luz que salió de ahí todavía viaja hoy, convertida en un eco débil. Es un susurro que nos dice que todo está en paz. El universo es ahora un lugar inmenso, negro y tranquilo, esperando a que las primeras estrellas se enciendan dentro de millones de años más. Pero por ahora, solo hay oscuridad, silencio y un sueño profundo. Crónica del tiempo profundo, de la singularidad al hidrógeno. El estado pretemporal. No existía el concepto de antes. El tiempo, como dimensión medible, estaba ausente. En lugar de un vacío, había una singularidad, un estado de densidad infinita, donde todas las leyes de la física conocidas se volvían irrelevantes. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares permanecían unificadas en una sola fuerza primordial. No había luz, pues los fotones no tenían espacio por el cual desplazarse. No había sonido, pues el sonido requiere un medio material que aún no se había manifestado. El estado era uno de quietud matemática, una presión insoportable que no se ejercía sobre nada. Durante periodos que no pueden medirse en años, la singularidad permaneció en un equilibrio absoluto, un punto sin dimensiones que contenía la totalidad de la energía del cosmos futuro.